a ver qué se trabajaba con los chicos y con las chicas sordas, y también con proyectos de inclusión con niños autistas. Ya lo tenemos ahí al otro lado. Juan José, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Muy contento de estar con ustedes en Antena por primera vez y con ganas de contar el proyecto del cole. Bueno, pues siempre tiene que haber una primera vez, ¿no? Sí. Siempre tiene que haber una primera vez. Bueno, pero estar en el norte, estar ahora hablando con la zona norte y no preguntarte cómo está el tiempo por ahí, eso no se puede hacer. El tiempo está espectacular para un escaldón. Eso Hay que ir iba. preparando al mediodía un escaldón y una carnita y estas cosas, porque el tiempo está muy bueno. El sur, sabe que en la vertiente sur, que ayer estuve por la tarde, un tiempo espectacular, y en el norte, bueno, pues ese tiempo con esas nubes y ese fresquito que invita a comer bien. Claro. Bueno, pues de eso se trata. Bueno, José Juan, cuéntanos. Vamos, ya que estamos hablando, yo creo que mucha gente de los que nos está escuchando quizás no conozca tampoco tanto acerca del trabajo con... Ustedes son referentes, en un centro preferente en sordos, por ejemplo. ¿Cómo se ha trabajado con el alumnado sordo? Cuéntanos desde un poco hacia atrás, por tener una visión hasta llegar a lo que se está trabajando ahora mismo. ¿Cómo lo hacen? Bueno, pues el mundo de la discapacidad auditiva es un mundo que ha ido evolucionando poco a poco, donde en un principio los niños que tenían algún tipo de pérdida auditiva, pues se les invitaba a trabajar la lengua de signos. Poco a poco la medicina ha ido evolucionando, no solamente los audífonos, sino los implantes cocleares han hecho que la mayor parte del alumnado tenga cierto resto auditivo de manera natural y se potencia, o de manera artificial a través de estos dispositivos que son implantes cocleares, ¿no? Pero a lo largo de la historia, de la misma manera que la medicina ha evolucionado, pues los dispositivos para potenciar la audición del alumnado sordo también. Entonces el cole se ha ido transformando poquito a poco, ¿no? Ahora mismo estamos en una pelea nosotros contra el ruido. Ahora mismo intentamos insonorizar todos los espacios del colegio. Los colegios están hechos desde hace 40 o 50 años y tienen unos espacios que no están preparados para niños con discapacidad auditiva, tienen mucho eco, mucha reverberación y el sonido rebota en las clases. Ahora lo que estamos intentando hacer nosotros es trabajar en dos vías desde el punto de vista físico, ¿no? Por un lado, insonorizar las clases de manera que el sonido llegue lo más limpio posible, y por otro lado, implementar diferentes dispositivos como las aulas inclusivas, que se llaman, que son dispositivos de última generación, que hace que el profesor hable por una especie de teléfono que tiene colgado, es un aparato informático pequeñito que se cuelga en el cuello del profe, y le llega al implante coclear del alumno con la mejor calidad posible. Es decir, podemos hasta personalizar la cantidad de decibelios que le llega a cada chico, con lo que, hombre, en 10 años ha habido una evolución muy grande, pero en 20 años, imagínate, ¿no? La diferencia que puede haber entre... ¿Y le llega directamente a su implante o cómo es? Exacto. Le llega directamente al implante coclear del alumno a través de Bluetooth. Estamos hablando que son dispositivos de última generación. ¿Y a cada alumno, a cada alumno en concreto? Porque quizás habrá otro que no tenga el mismo o no. Exacto. A cada alumno en concreto. Nosotros podemos planificar que si hay un alumno que le tiene que llegar a una cantidad de decibelios y a otro totalmente diferente, pues se programa y le llega exactamente a lo que el implantador, en este caso, a lo que cada alumno necesita. Claro. Tenemos 4 aulas inclusivas en el cole y damos respuesta a todos los alumnos sordos que tenemos, ¿no? Es el único cole de España que tiene este tipo de dispositivo. Nos hemos tenido que adaptar un poquito a la realidad nuestra y hemos invertido en esta calidad de sonido para que el alumno aprenda, porque aquí el problema es que si no escucha y no recibe la información, no aprende. Entonces nuestra preocupación va a ir por ahí. Qué bueno. La verdad es que lo que estás contando, bueno, claro, lo estás contando de una manera tan natural y normalizado, pero claro, para llegar a esto, podría parecer de ciencia ficción hace unos años, ¿no? Hace años. Sí. De hecho, cuando yo llegué al colegio y me plantearon que existía este tipo de dispositivos, yo no me lo creía, ¿no? Sé que en el auditorio hay una sala que también está preparada para para personas con implante coclear, una de las salas del auditorio, y las personas van, conectan su Bluetooth y el sonido le llega directamente al implante coclear. Solamente existe esa sala, ¿no? Y entonces, bueno, a través de la clínica Barajas, de Franz Senken, que es un especialista en este mundo, pues nos asesoró y adquirimos los dispositivos que ahora están en todo, lo que te digo, le damos respuesta a todo el alumnado sordo.
Pero es que además tenemos personas que están trabajando en el centro especializadas en el mundo de la discapacidad auditiva. El ser un preferente de discapacidad auditiva no quiere decir que vayan los niños y ya está, sino que tenemos una serie de especialistas como los profesores de audición y lenguaje, o si fuera necesario los especialistas en lengua de signos, que aquellos alumnos que no tienen la posibilidad de escuchar de manera correcta, pues se les implementa la lengua de signos. Porque hay tres tipos de alumnos: los alumnos que tienen algún tipo de pérdida y tienen audífono, los alumnos que tienen una gran pérdida y ya han sido operados y tienen implante coclear, y hay alumnos que no les funciona nada y por lo tanto hay que enseñarles lengua de signos para que se comunique con el resto del alumnado. Entonces le damos respuesta a todo. Yo me quedo loco. Escucha, y el resto del alumnado, o sea, para que se puedan comunicar con el resto, ¿no? Y al resto también le enseñan lo mismo para que exista ese feedback. Exacto. Nosotros, porque claro, si ellos aprenden, el resto también tendría que aprender entonces el lenguaje de signos para poderse comunicar, ¿no? Exacto. Por un lado, los dispositivos informáticos no solamente le llegan al implante coclear del alumno, sino que tenemos una columna de sonido que también se amplifica el sonido para toda la clase, de ahí el concepto de aula inclusiva. Y este año incorporamos un proyecto, realmente lo incorporó la Dirección General de Ordenación a través de don Gregorio Cabrera, que es el director general, para hacer un trabajo de enseñanza bilingüe en lengua de signos. Y además una comunicación para el alumnado con autismo, que ahora te hablaré también de esa parte. Nosotros ahora mismo le estamos dando lengua de signos a todo el alumno del centro, porque las mascarillas han venido para ser una verdadera tortura para los alumnos sordos. La mascarilla ha sido terrible, porque no te pueden leer los labios, hay un sonido opaco y la verdad que todos los alumnos que tenían esta deficiencia lo están sufriendo. Entonces nosotros planteamos la posibilidad de enseñar lengua de signos a todo el mundo, al emisor y al receptor, no solamente al alumno que tenga discapacidad auditiva y que no tenga la posibilidad de oír a través de implante coclear, sino para todo el alumnado. Tenemos que tener en cuenta que también tenemos familias que son sordas y profesores que son sordos, con lo que la lengua de signos se está convirtiendo pues en un vehículo de comunicación interesante. Claro. Al alumnado al alumnado que no puede escuchar y que tenemos que enseñarle lengua de signos, son 3 o 4 horas diarias que esa clase, en cuanto al alumnado, está recibiendo la clase en lengua de signos. Pero el resto del alumnado del colegio, los 360, reciben 1 o 2 horas semanales, con lo que poquito a poco vamos estableciendo un protocolo de comunicación básico. Oye, Juan, esas historias que ustedes están haciendo ahí, es que se tiene que conocer. Yo siempre he dicho lo mismo, o sea, que muchas veces hacemos desde las paredes hacia adentro cosas que luego son ignoradas totalmente por fuera, ¿no? Y yo creo que hay que oxigenarlas, hay que sacarlas, la gente debe saber qué ocurre, cómo se trabaja, qué hacen, ¿no? Porque lo que estás comentando es alucinante. Por ejemplo, antes dijiste una cosa, sí, que a mí me parece, y lo aplaudo cantidad, o sea, que sean ese colegio tan puntero en España, ¿no? En España, que ya es, que vamos, que te pones a pensar contra. Y dijiste, no se trata de hacer un centro y que vayan los alumnos que tengan un centro preferente, que vayan ahí y ya está. Yo creo que eso es muy importante, porque yo creo que muchas veces es que vayan a un centro y ya está. Y ustedes no han ido por eso, sino que han buscado, digamos, la respuesta para ese alumnado que en concreto que les ha tocado, ¿no? Claro, tenemos la obligación de dar respuesta a estas necesidades. Mira que tenemos necesidades en el colegio, porque tenemos un poquito de todo, pero al ser preferente de discapacidad auditiva tenemos que estar al día y tenemos que dar respuesta a los 3 tipos de dificultades que tenemos. Y también un poco hacer visibles para que las familias, que cuando nace un alumno que tiene una discapacidad auditiva o le tienen que hacer un implante coclear con todo lo que lleva, que sepan que existen centros que le pueden dar respuesta a la necesidad específica de cada uno. Ya tenga un poquito de pérdida, ya tenga pérdida en los dos, ya tenga implante coclear o tenga que asignar. Que sepan las familias, por eso lo visibilizamos un poquito también. Tampoco hacemos mucho bombo porque no somos escuela privada, somos escuela pública y no gastamos tanto en marketing. Pero bueno, la idea es que se visibilice el trabajo que estamos haciendo para que cualquier familia que tenga un hijo o que pequeñito, de la edad que sea, que tenga alguna necesidad auditiva, que sepa que existen centros, cualquier centro preferente de discapacidad auditiva, que estamos haciendo esa pelea para que el alumnado aprenda en igualdad de condiciones. Claro. Mira, y una cosa, antes hablabas un poco del en fin, lo que ocurre en el aula con los implantes y demás, y esa conexión que había por vía Bluetooth, y el resto, por ejemplo, a nivel comunicativo, en el centro, para todos aquellos alumnos que tienen
esa dificultad, digamos. ¿Tienen otro modelo también comunicativo o no? ¿Cómo lo hacen? Sí, nosotros tenemos, es decir, dentro del plan de atención a la diversidad del centro tenemos un saco de recursos, ¿no? Desde la posibilidad de que un profesor hable y que todo lo que hable se transcriba a texto, utilizando herramientas Google, tampoco es muy complicado de hacer, hasta paneles de comunicación donde todo lo que hacemos o hablamos se subtitula o se signa. El colegio lo estamos llenando de paneles de comunicación, de televisores o pantallas, donde aparece toda esa información también subtitulada o signada, para que todo el mundo tenga la accesibilidad a esa información. Y también, como tenemos un montón de alumnado autista en el cole, pues utilizamos agendas visuales y hacemos una comunicación en 2 vías. Una para el mundo del alumno con discapacidad auditiva y otro para el trastorno del espectro autista. Hemos emparejado las 2 patologías con un sistema de comunicación. ¿Y cómo lo hacen con el tema del alumnado con autista? Nosotros estamos trabajando dentro de ese proyecto de la Dirección General de Ordenación. Tenemos 2 personas especializadas en lengua de signos y tenemos otra persona especializada en autismo. Entonces lo que hacemos junto con el equipo directivo y una comisión de inclusión que llamamos es elaborar agendas visuales. Nosotros tenemos pictogramas o imágenes reales para anticipar el trabajo al alumnado que tenga trastorno del espectro autista y personalizar el trabajo en aula y en casa de cada uno de ellos. Utilizamos pictografías del portal aragonés de comunicación del ARASAC o utilizamos imágenes reales para aquellos alumnos que no tengan todavía la posibilidad de decodificar ese pictograma, y cada alumno tiene su agenda visual en clase y lo estamos convirtiendo también en una agenda visual digital. Todo el cole está pictografiado, de manera que el alumnado sabe a través de pictografías lo que tiene que hacer, la secuencia de actividades, por ejemplo, desde lavarse las manos al protocolo COVID, a través de imágenes. Entonces estamos combinando los 2 sistemas alternativos de comunicación. Por un lado, la lengua de signos, subtitulado o signado, y por otro lado, la pictografía. Todo el colegio se está pictografiando de manera que un alumno con TEA tiene la comodidad de saber cómo está estructurado el centro y cómo está estructurado su secuencia de aprendizaje. Es interesantísimo también este mundo. Qué bueno. La verdad es que me estás dejando alucinado. Y a ese nivel, ¿cuánto hay aquí en Canarias, por ejemplo? ¿Están ustedes de los más punteros o hay más? Como proyecto piloto estamos nosotros solos. Es verdad que la Dirección General de Ordenación hace unos cuantos años implementó unos pilotajes, centros pilotos para alumnado TEA. Lo que pasa es que no terminó de funcionar y ahora pues a nosotros nos invitaron también a continuar investigando sobre este mundo y elaborar material para que dejemos una constancia documental de cómo estamos funcionando, por si otros años hay que implementarlo a otros colegios. La idea es abrir un poco de camino a través de trabajo de investigación y de personas especializadas para que después se pueda generalizar en otros coles. Una cosa, José Juan, ¿cómo es un recreo en tu colegio? Yo me imagino, o sea, intenta transmitirnos en la historia, porque claro, me pongo a pensar que, claro, está el alumnado con el tema con el alumnado sordo, luego lo de los chicos autistas. ¿Cómo es un recreo en la relación social comunicativa del alumnado? Sí, porque es buena pregunta, porque hace unos cuantos años los recreos de los coles eran guetos, donde los sordos estaban en un lado, los autistas estaban separados y el resto de niños estaban jugando con una pelota, ¿no? Esa es la imagen que tenemos nosotros de cuando éramos chicos, de cómo era un colegio. Un colegio que tenía dificultades o niños con dificultades. Ahora la inclusión se ve, y ahora lo bueno es que en ocasiones puedes ver a un niño oyente que le está echando una bronca en lengua de signos a un niño sordo porque no pasa la pelota, o niños que están conviviendo con niños autistas haciendo como delfines dentro del propio patio para que se integren, ¿no? El trabajo de inclusión a los chicos le viene de serie. Yo creo que somos los adultos los que tenemos el problema de la inclusión, porque en 3 años tú pones un niño autista, un niño sordo y 4 niños que no tienen ningún tipo de dificultad y se relacionan sin problema. El problema es a medida que nosotros vamos creciendo, que vamos generando esos estigmas sociales y vamos dividiendo nos vamos dividiendo en estratos. Pero en el colegio, al respirarlo desde pequeñito, y pues ven un alumno con implante coclear y no se fijan en cómo es, sino simplemente se intentan comunicar con ellos. La normalización de un colegio pues depende mucho de la respuesta que le demos desde el aula, ¿no? Y ahora mismo el Castro Fariña es un cole donde los patios son
bastante divertido en el sentido de que, por ejemplo, no tenemos sirenas y no tenemos luces. En ocasiones en los patios hay varios profes que sacan una guitarra y se ponen a hacer determinado trabajo de dinamización de recreos en los patios, o vemos niños en los huertos, que después te comentaré también el proyecto de huertos, donde van todo tipo de alumnado y no hace falta ningún tipo de comunicación. Estamos intentando generar espacios de aprendizaje donde por un lado le facilitemos la comunicación y por otro lado no haga falta comunicarse. Entonces un espacio, el recreo es un espacio de integración bastante bonito después de la evolución. Yo creo, José Juan, que yo antes te comentaba lo del recreo porque me parece que ese es el digamos la foto, ¿no? El foco, ¿no? Porque ahí es donde realmente se ve, ¿no? Sí. Y es verdad, y todos los que nos están escuchando sabrán que era así, es decir, que a veces se hablaba de inclusión, o se hablaba mucho de inclusión, pero que en realidad en el fondo son una especie de gueto, ¿no? Así que el que tiene la dificultad está o sea, están en esos sectores, ¿no? Pero no están, cuesta que estén en ese roce continuo, ¿no? Pero si lo comentas y está así, me parece súper perfecto. Y hace falta el roce, está clarísimo. Mire, fíjate de lo que estás comentando. Desde pequeño no hay ningún problema, el problema es después, ¿sabes? Claro. ¿Sabes? Es más, nosotros tenemos unas dinámicas, independientemente del proyecto de comunicación artificial para alumnado TEA o alternativo para alumnado con discapacidad auditiva, tenemos un montón de proyectos en el cole porque no utilizamos el libro de texto como tal, sino utilizamos los criterios de evaluación y tenemos muchos espacios de aprendizaje. El huerto escolar, por ejemplo, se nos ha convertido, de la mano de Damián y Carlos, que son dos fenómenos que están trabajando en el colegio hace unos cuantos años y han dado un giro total al colegio. El huerto escolar se ha convertido en un espacio de aprendizaje. Y lo que estabas comentando, si un alumno que tiene una conducta disruptiva de 12 años lo pones a enseñarle a los niños de 4 cómo se planta lechuga, no va a haber ningún tipo de dificultad. Como pongas a 2 de 12 con conducta disruptiva, sí. Entonces, lo que estamos intentando nosotros es hacer espacios de aprendizaje donde algunos alumnos que tengan problemas de conducta se convierten en capataces de niños pequeños. También es una forma de inclusión, porque la inclusión no solamente está relacionada a alumnos sordos, alumnos autistas, también son alumnos con conductas disruptivas, con problemas sociales, familiares, económicos, etcétera. Entonces, y cuando ese alumno, por ejemplo, adopta ese rol, es decir, que tiene esa conducta disruptiva, pero desde luego tú le das o se le da esa responsabilidad de enseñar al chico más pequeño, ese rol que tiene desaparece, cambia, adopta otro. ¿Cuál cambia es la...? Radicalmente. Cambia radicalmente. Cambia radicalmente. Sí, total. Y además él está siendo consciente, incluso solventando problemas entre los niños de 4 o 5 años o de 6 años. Ellos se convierten de tener una conducta disruptiva a ser los mediadores para que eviten conducta disruptiva. Es muy curioso. Y además, no, porque hablamos a lo mejor de conductas disruptivas, pero ¿cómo se combate? ¿Cuál es la herramienta que hay para...? ¿Qué respuesta se le da? Fíjate que estás planteando dar respuesta con todo lo contrario de lo que quizás se ha hecho hasta hace poco tiempo, ¿no? Que era a lo mejor castigar más el tema y tal, ¿no? Claro, y sin embargo es darle otra vuelta a la cosa, ¿no? Exacto. Tenemos una comisión nosotros de convivencia donde aportamos ideas. Por ejemplo, el huerto escolar me parece una idea maravillosa de que el alumnado... fíjate lo que te estoy diciendo, se le está privando de un recreo y se le está mandando a hacer una actividad que encima le está gustando en un huerto escolar y no está conviviendo con los alumnos que tienen la conducta, encima el niño está aprendiendo y está enseñando a otros. Estamos solucionando varios problemas desde un aspecto pedagógico, no un aspecto excesivamente sancionador, ¿no? Un aspecto pedagógico, encima los niños están contentos. Claro. Bueno, que es lo que después, que es que después, con el paso de los años, es lo que nosotros buscamos después en nuestro propio recreo cuando vamos al huerto a tener esa pequeña parcela, ¿no? Buscamos nosotros también nuestro recreo, ¿no? Sí, nuestro espacio, déjame tranquilo. Sí. Mira, ¿y qué me comentabas del huerto? ¿Sí? Te comentaba que independientemente del huerto, por ejemplo, ahora estamos empezando a trabajar una batucada en el colegio, porque nosotros trabajamos también un evento que se llama la Sardina de la Inclusión en La Laguna, y en el colegio tenemos una batucada que, por ejemplo, ayer empezamos a hacerla en el recreo. Entonces, alumnos de sexto también con ese tipo de conducta, en ocasiones que tienen algún tipo de dificultad, los meto a tocar un instrumento u otro, y los chicos salen de la rutina de la agresión o de la pelea que tenían en este caso consigo mismo, que en ocasiones los problemas son consigo mismos, y se ponen a tocar en otro entorno parecido a lo que te comento del huerto, ¿no? La inclusión está también ahí, en el saber solventar los problemas, no solamente de algún tipo de discapacidad, sino también algún tipo de conductas sociales o
no sé, en ocasiones son alumnos que ya están fuera de su franja de edad porque han sido repetidores y en casa están viviendo pues, determinados problemas que después los explotan o explotan en el centro, y tenemos que buscar soluciones lógicas y coherentes, no solo desde la sanción. Mira, ¿y los padres qué opinan del tema? ¿Lo viven? Creo que todos los padres también participan, por ejemplo, en el tema del huerto, ¿no? Sí, aquí participa. Intentamos que el colegio, hombre, ahora, estos 2 últimos años con todo el protocolo COVID ha sido más complicado, pero siempre estamos abiertos a que las familias participen. Por ejemplo, ahí nosotros tenemos una familia que nos trae el tractor y nos ayuda a arar el huerto, tenemos otras familias que participan a lo mejor con semillas, nos dan a otras familias charlas de formación, o incluso ahora mismo estamos formando en lengua de signos a las familias para que también estén dentro del sistema y sepan comunicarse con el resto del alumnado, ¿no? Yo creo que es importantísimo meter a las familias en el cole, no podemos tener una barrera dentro de un sistema educativo, porque al final si lo que nosotros trabajamos en el aula se hace totalmente diferente en casa, pues no estamos siguiendo una misma línea y por lo tanto el alumnado no aprende. Claro. Fíjate que, por ejemplo, el lenguaje de signos, lo importante que se ha hecho, ¿no? Pero si miramos hacia atrás, tampoco hace tanto tiempo que lo podemos ver en la tele, que podemos ver esas figuras con el lenguaje de signos y tal, ¿no? Y cómo cada vez va a una velocidad increíble, ¿no? Sí. Aún así, nosotros tenemos una compañera que enseña lengua de signos que está enfadada porque no ve las noticias de La Palma en tiempo real, o aparece en las noticias sin subtitular y no se entera de nada. Claro. Entonces, no te creas que se ha avanzado tanto. Estamos todavía un pasito por detrás de la comunicación esa en el momento. Todos los programas que son grabados sí se subtitulan, pero los programas que son en directo no. Entonces, te pongo un ejemplo, ¿no? Esta compañera Laura, que es una de las 3 compañeras que está dentro de ese proyecto, que lidera Cecilia, que es la otra compañera que lo trabaja. Claro, ella me dice, sí, yo no me entero de lo que aparece en La Palma en tiempo real. Me entero cuando hay algún tipo de programa grabado que se subtitula, pero si no, no. Entonces, sí es verdad que nosotros vemos concursos de murgas con las intérpretes de lengua de signos, que hemos visto programas, pero no está del todo generalizado. Claro, pero yo me refería más bien a eso, sin entrar más en el detalle. Efectivamente, lo que está comentando, claro que no sale. Pero si miras, yo más bien me refería a eso, que lo vemos en las murgas, o lo vemos en el Congreso, lo vemos en la tele, ¿sabes? Ese tipo de eso antes no se veía, ¿no? Y sí es verdad, pero yo creo que el avance y todas estas cosas se conseguirán, yo creo que se conseguirán, y yo no creo que se tarde mucho tiempo en ver que eso avanza, ¿no? Pues no te creas, ¿no? Porque ahora mismo los alumnos que se les implanta o se les hace un implante coclear, se les invita a no signar. Son niños que tienen que aprender a escuchar a través de ese dispositivo, y a nosotros, por ejemplo, tenemos alumnos en el colegio con implante coclear que se nos prohíbe que el alumnado signe. Porque el alumnado tiene que aprender a oír, que su cerebro reaccione a los estímulos sonoros y que no tenga ningún tipo de apoyo a través de las manos o a través de los signos. Es un mundo. Vale. Y nosotros precisamente estamos haciendo un estudio con un alumno que se acaba de incorporar al centro con 3 años, de manera que podamos trabajar las 2 líneas, la parte de signar y la parte de oralidad, de hablar, de manera que el alumnado, estamos viendo si hay estudios en Alemania que ya están avanzados en esta línea, para ver si un alumno a través de las 2 vías es capaz de hablar y signar a la vez como si fuera un alumno bilingüe. ¿Tú crees que signando interrumpe la evolución de la otra línea? Yo entiendo que no, pero hay muchas teorías al respecto. Yo entiendo que no, y seguramente me estoy metiendo en un barrizal. No, yo tampoco sé, o sea, te estamos comentando, ¿no? Pero que entiendo que al menos en algunos alumnos que tenemos en el cole que no le va bien el implante coclear, el hecho de signar hace que se complemente la información, porque a mí me preocupa que el alumnado escuche, perfecto, pero también me preocupa que el alumnado aprenda, porque pasan los años y vemos que el alumno no le llega la información, y por lo tanto estamos generando un desfase. Y yo creo que es interesantísimo, importantísimo que el alumnado reciba la información, toda la información. Y cuanto más aprenda, pues mucho mejor se evolucionará en su proceso de desarrollo intelectual, ¿no? Entonces ahí hay varias tendencias. Entonces se ha frenado un poco el desarrollo de la lengua de signos, porque un porcentaje muy grande de alumnado sordo que se implanta no va a signar. Pero claro, todavía queda un 20% y un montón de personas mayores que signan, ¿no? Y para mí es una lengua, es como si en los colegios aprendiéramos chino. Lo estamos trabajando de esa manera, como si fuera una lengua, y una lengua que nos está ayudando a todos.
Pues muy bien, pues vamos a ver cómo va entonces la cosa, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver. Perfecto. Bueno, pues ya otro día te llamo, José Juan, y comentamos un poco cómo va esa evolución. Al final, me gustaría comentarte, quizás al final del curso, cómo ha ido el tema, el huerto, cómo ha ido, en fin. En el fondo noto que hay cierto no, hay como una especie de laboratorio, tampoco hay nada todo que se sabe exactamente. Están como buscando soluciones, claro, respuestas, a ver cómo es lo mejor, ¿no? Sí, estamos investigando. Por eso. Es una gozada poder trabajar, dar clases y investigar. O sea, mira, y una cosa que antes te quería preguntar y luego se me quedó atrás. En esta época del COVID que tenían con las mascarillas y demás, ¿y cómo han hecho entonces con el alumnado sordo? Las aulas inclusivas, el hecho de tener un potenciador que le llegue directamente al implante coclear del alumno a través de las aulas inclusivas con esos dispositivos informáticos, sí, ha sido una gozada, pero fuera de la clase no. Claro, ahí tenemos los problemas, ahí tenemos los problemas reales y por eso tenemos que insistir en la lengua. Yo estoy seguro que los propios chicos han buscado la fórmula. Sí. No hace falta quedársela, porque es lo que dices tú. Yo creo que tenemos que aprender de ellos en vez de ellos de nosotros, ¿no? ¿Sabes? Son supervivientes, total. Son supervivientes, total. Y en esa selva, muchas cosas. Seguro que buscaban la fórmula de cómo comunicar. Bueno, escribiendo con el ordenador, con la tableta, tú tienes que verlo, ¿eh? Claro. Con mascarillas inclusivas que son transparentes, que no acaban de funcionar bien. Hemos buscado de todo y los propios chicos han buscado de todo, ¿eh? Claro. Pues muy bien, José Juan, gracias por haber estado con nosotros en el Rompeolas. Ya te llamaré a final de curso para ver cómo ha ido la cosa, ¿vale? Perfecto, muchas gracias a ustedes por visibilizar el trabajo. Gracias, hasta otra. Un abrazo. Chao, adiós. Gracias, hasta luego. Bueno, pues muy bien, ¿eh? Qué mundo más alucinante el que nos está contando José Juan, ¿no? El mundo del alumnado sordo, autista, cómo lo han hecho y cómo buscan los propios pibes y los propios chicos y chicas esa comunicación. Bueno, nos vamos con otro tema musical. Macorina, en esta canción Chabela Vargas, que es la protagonista en este programa, se inspiró en el poema del asturiano Alfonso Camín, que narra la historia de Macorina. ¿Quién era Macorina? Pues la primera mujer chofer en Cuba. Así que vamos a escuchar ese tema.